Bueno, muy buenos días. Yo debo decir, en primer lugar, que Pablo me recibió diciéndome que me daba las gracias por haber leído El ladrillo. No fue un ladrillo. No fue un ladrillo. Yo considero que fue un privilegio haber leído, estudiado este documento que, como decía Pablo también, pues lo lleva a uno a revivir la historia. Una historia pues llena de muchos episodios. Hoy nos parecen jocosos, en su momento eran tensionantes. Debo decir, yo siempre digo cosas incómodas, pero debo decir que la preparación de los decretos para la organización de los institutos estuvo rodeada de un secretismo molesto para los que estábamos ahí involucrados. Se logró romper gracias a un personaje y yo creo que eso ayudó mucho a concertar y a avanzar. Ese fue uno de los episodios que vivimos en ese momento de la construcción del ministerio, que debo decirlo, estaba llena de expectativas. Y Pablo pues nos presenta un recorrido que yo recomiendo que lo estudiemos, que lo leamos, porque no solamente es una revisión del proceso de construcción de la institucionalidad ambiental. Yo me atrevo a decir que es una radiografía del país. Es una radiografía del país, es decir, una lectura atenta de estas notas bien hiladas le permite a uno entender algo de lo que ocurrió, digamos, de los años 60 hacia acá. Porque no son solamente los decretos que se contradicen o se articulan, etcétera, sino una pregunta que Pablo se plantea de entrada y que yo pediría que se profundizara. ¿Cuál fue el contexto? Me parece fundamental. En cualquier caso que uno estudie procesos históricos, procesos sociales, procesos naturales, uno debe preguntarse, bueno, ¿en qué contexto ocurrió eso? Y no solo en qué contexto ocurrió, sino en qué contexto se han ido dando los desarrollos de esa institucionalidad ambiental. Y yo creo que es clave apreciar que la construcción de la institucionalidad ambiental nace bajo un modelo de desarrollo y se transforma bajo otro modelo de desarrollo completamente distinto. Surgimos, y digo surgimos porque formamos parte de eso, en la perspectiva de un Estado que aún transitaba por la perspectiva pues, de la sustitución de importaciones, un papel destacado para el Estado. De alguna manera, dentro de nuestra poquedad, había una visión del territorio. Desapareció. El modelo neoliberal que ha costado tanto a la humanidad, implicó buena parte de esa destrucción que señala Pablo. Una destrucción de un patrimonio, no solo el patrimonio natural, sino la destrucción de ese patrimonio histórico, de construcción institucional. Es que cuando nosotros pensamos en construcción institucional no es simplemente un documento COMPES, no es un decreto, no es una ley, es un esfuerzo que ha hecho la sociedad. Porque quienes hacen pasar por el Congreso están devengando, han ganado una cantidad de recursos, se ha ejecutado una cantidad de recursos que salen ¿de dónde? De nuestros impuestos, de nuestros aportes. Entonces, cuando se destruye una institucionalidad ambiental, digamos, tan primorosamente construida como esta, pues se está atentando contra lo que una sociedad con grandes dificultades ha construido. Entonces, cuando Pablo hace esa repasada rápida, digo, por el contexto,
me parece que está prendiendo una luz. Hay que mirar el contexto, entender qué era ese contexto. Y es un contexto en el que incide lo interno y lo externo. Cabe preguntarnos qué fuerzas configuraban ese contexto. ¿Qué fuerzas a nivel internacional? ¿Cuáles eran las más potentes? ¿Y cómo nos veían a nosotros? ¿Qué querían hacer de nosotros? Porque eso está presente, reconozcámoslo o no, esas fuerzas están presentes. Y de mucho tiempo atrás, pero de esos años en adelante, tienen mucha más presencia. Pablo también se pregunta sobre esa sostenida dificultad, para no hablar de imposibilidad, de interlocución entre las instituciones. La idea de esa coordinación entre las entidades es algo que está presente allá y que inquieta y que va a seguir inquietando. Y eso forma parte también del contexto, porque se ha inducido, muy a pesar de sectores lúcidos en nuestra sociedad, una idea de una fragmentación sostenida de nuestro Estado. Es muy difícil construir Estado cuando hay fuerzas tan potentes que permanentemente están conspirando contra la capacidad de que esta sociedad tenga esa construcción coherente, una construcción coherente que sea dialogante con una visión del territorio, con una visión del país, con una visión estratégica. Una y otra vez son los esfuerzos, las misiones, las fundaciones, los recursos que se vierten en romper una visión orgánica del país. Y esa percepción que plantea Pablo sobre la inmensa dificultad del diálogo, la interlocución entre las instituciones no es casual, es el resultado de una persistente acción disruptiva. En esa, digamos, perspectiva de la dificultad para la interlocución dentro de las agencias del Estado, observo yo algo que no vi en el documento de Pablo, pues que es completamente recuperable. Estamos en esa tarea, lo debo decir. Y es algo sorprendente. Mientras se estaba construyendo la institucionalidad ambiental, años 60, para entender un país, ese país estaba viviendo unos cambios profundos, casi que pavorosos, telúricos. El país estaba y sigue transitando por la guerra, pero no es una guerra que se libra por allá, no, es una guerra que se libra en todos los rincones del país. En los años 60, precisamente cuando se estaba construyendo esta institucionalidad, Colombia estaba viviendo los resultados de esa guerra en términos del desplazamiento de miles de compatriotas, algo similar, muy similar a escala de lo que estamos viviendo hoy. Alegremente, algunos analistas hablan de la urbanización del país, pero ¿qué era esa urbanización? Como la que hoy estamos viviendo. Imagínense ustedes, no les estoy dando un dato nuevo, en estos últimos años se ha producido el destierro de una proporción superior al 10% de la población colombiana. Un destierro pavoroso, un destierro que ha significado la destrucción de comunidades enteras, la destrucción de ecosistemas enteros para la emoción ambientalista, la pérdida de tierras y territorios por millones de hectáreas. Eso lo estamos viviendo, pero lo empezamos a vivir hace mucho tiempo. Y en los 60 lo estábamos viviendo. De tal magnitud era ese sacudimiento que el país tuvo que asumir un proceso de reforma agraria. Cuando se pone sobre la mesa el tema de la reforma agraria, inmediatamente en ciertos sectores de opinión dicen, son las FARC otra vez, molestando las FARC otra vez. No, en el 60 no habían nacido y estábamos hablando de una reforma agraria.
Estamos hablando de una reforma agraria que, a pesar de sus limitaciones, de sus estrecheces, de alguna manera buscaba una racionalización en la ocupación del espacio. Se planteaba frente a la concentración de la tierra, se planteaba frente al tema de los baldíos. Modesta esa ley, marginal, como la llamó Antonio García, pero que de algunas maneras reflejaba la preocupación de qué hacer con una guerra que había deslocalizado a una proporción tan grande de la población, que había desdibujado al país. Y aquí también hay que tener en cuenta, y esto como una llamada de atención metodológica, el tema del contexto. Porque era un contexto en el que habían sectores internos del país que decían, bueno, hagamos esa reforma agraria, hagamos lo que estamos pendientes de hacer hace muchos años, hagamos la tarea inconclusa de una reforma agraria. Pero había también sectores externos, oigan esto, sectores externos muy importantes que estaban diciendo, hagan la reforma agraria. Desde el programa del presidente Kennedy de la Alianza para el Progreso se estaba diciendo, Colombia tiene que ser una vitrina de reforma agraria. Y vamos a poner a la Agencia Internacional de Desarrollo, a la AID, a financiar esa reforma agraria. Obviamente con intereses estratégicos. Uno de esos intereses estratégicos, que Colombia no se fuera a convertir en la cuna de una segunda Sierra Maestra, porque así se dijo. Es decir, había una preocupación estratégica para los Estados Unidos. Y la reforma agraria, la reorganización del territorio, porque eso es una reforma agraria, estaba sobre la mesa. Pero lo que a mí me llama la atención es que la institucionalidad ambiental no dialoga con ese proceso. Vamos como por dos pistas distintas. Por una pista va esa preocupación noble, ambiental, ecológica, y por otra parte va la preocupación por los efectos de la guerra y por qué hacer frente a los efectos de la guerra. Y estamos hablando del mismo espacio, estamos hablando de la misma gente, pero no hay interlocución. Bueno, esa es una nota que dejo ahí como para que la trabajemos, Pablo. El cita. Muchas gracias. Margarita, ustedes, hay que trabajarlo, porque vamos a volver a afrontar el tema de una reforma agraria ahora más profunda, más profunda. Ya estamos hablando de esa reforma agraria con un enfoque territorial, que eso tiene sus bemoles, como dicen. Bueno. Avanzando en la exploración de todas estas dificultades de este camino tan tortuoso, Pablo insiste en el tema de la información. Digamos que es como una especie de columna vertebral, sistema nervioso de la institucionalidad ambiental. Y nos acaba de hacer unas observaciones y unas recomendaciones, Pablo, sobre el manejo de esa información. Y yo advierto, y lo digo con amabilidad, que seguimos cometiendo el mismo pecado. ¿La información qué es? Los datos, sofisticados o no, altamente tecnificados o no, que se elaboran en unos centros de poder y se mantienen en esos centros de poder, que no fluyen. Datos que se pueden volver cartillas o cuadernos o libros bonitos, documentales, contenidos de internet bonitos, amables, pero que se lo estamos entregando graciosamente a las comunidades. No estamos viendo a las comunidades como generadoras de la información, porque es que aquí las cosas van a cambiar, y van a cambiar en parte, en gran parte, porque las comunidades están generando su propia información. Esas son otras dos pistas que no se hablan. Está surgiendo un proceso en el que las comunidades se han visto obligadas a generar su propia información, con dificultades inmensas. Y yo creo que el tránsito a ese otro país más amable, un país viable, un país amigable con sus vecinos, no un país en guerra con sus vecinos,
Porque acuérdense ustedes, dentro de todo este panorama que estamos viviendo, Colombia se prepara para suscribir un acuerdo con la OTAN, imagínense ustedes eso. Un acuerdo con la OTAN, la fuerza agresora más peligrosa que hay en este momento en el escenario mundial. Y nosotros, cuando debíamos estar embarcados en una perspectiva de paz, de entendimiento con nuestros vecinos, les decimos no, aquí está el guante de la guerra, aquí está la OTAN. Pero bueno, vamos a ver eso cómo lo podemos superar. El caso es que el pueblo, las comunidades de base están preocupadas sobre qué hacer con sus territorios, cómo construir territorios en donde haya un arraigo, donde dejemos de hablar de que Colombia es el primero o segundo país en desplazados del mundo, no, que las comunidades quieren permanecer en sus espacios, en esos espacios que han construido, que han transformado, que han interpretado, que la institucionalidad ambiental debía estar en capacidad de dialogar con eso. Porque esa es la tarea. Si vamos a construir un modelo sostenible, tiene que ser a partir de la interlocución con las comunidades, de construir territorio con las comunidades, de gestionarlo con las comunidades. Eso es lo que va a legitimar al Estado, si es que lo legitima. Porque también hay voces, como yo escuchaba ahora por parte, por ejemplo, del alto comisionado, el doctor Sergio Jaramillo, quien dice, ¿hacia dónde vamos? Hacia una legitimación del Estado, pero una legitimación que se va a construir de abajo hacia arriba. Ojo, ojo, eso está ocurriendo. Entonces tenemos que estar prestos a entender, a interlocutar con ese proceso de construcción, de reconfiguración de la sociedad y del Estado, así, de abajo para arriba, porque de arriba para abajo ya fracasó, estamos viendo el fracaso pavoroso de ese modelo que no funcionó. Entonces, en el tema de la información que destaca Pablo, me parece que es muy importante abrir la mente y entender que es otra forma la que tendremos que afrontar para construir la información que permita una gestión adecuada, viable, amistosa, sostenible, y es la que reconoce e interlocuta con las comunidades. Pablo avanza sobre esa historia de los institutos a la que también hacía referencia Manuel. Me acordaba yo de la corporación Araraquara, de las montadas en esos clippers, Pacho, unos clippers en que nos íbamos hasta Araraquara agarrando las puertas que no se abrieran, pero estábamos viendo gente que estaba construyendo país con inmensas dificultades. Veíamos también esa Inderena, que era como nuestra figura referencial. Iban avanzando, pero insisto, sin que se estuviera compartiendo una visión estratégica de Estado. Como que cada uno de esos institutos tenía un quehacer primorosamente identificado, pero tampoco entre ellos se lograba, y no se ha logrado, construir una visión estratégica del territorio. En última, esa es la tarea. Una visión estratégica a la que habrá que llegar, y tengo la certeza de que vamos a llegar, a través de una comprensión distinta del ordenamiento territorial. Nosotros nos hemos acostumbrado a que el ordenamiento territorial, que es contratos para unos consultores, para hacer un refrito de sus mapas, de sus programas, ganarse unos pesos y no pasó nada. No, pero yo creo que eso está terminando, porque es que la visión del ordenamiento territorial tiene que tener una perspectiva completamente distinta. No tengo resentimiento con Planeación Nacional, trabajé allí, aprendí muchas cosas, pero me parece que su tiempo pasó, como el de tantas otras instituciones que nos rodean, su tiempo pasó. Entonces, los institutos tienen una tarea fundamental, y no solo los institutos, sino la interlocución con la sociedad, con las comunidades, en la construcción de esa visión del territorio.
Un territorio que se debate en medio de muchos riesgos. Ya mencioné el caso de la OTAN. Seguimos siendo desgarrados. Nosotros estamos en una situación bastante crítica. Nos hemos convertido en sede de bases militares de países ajenos a nosotros, concretamente de los Estados Unidos, y eso no tiene por qué ser así. No hay tampoco una animadversión contra los Estados Unidos, debe haber un diálogo con los Estados Unidos, pero un diálogo más equilibrado, no en esos términos en que se ha planteado, y seguramente va a resultar mucho más fructífero. Pero la tarea es comenzar a construir esa visión de territorio que sea para la gestión hacia el presente y hacia el futuro, porque eso es lo que nos están pidiendo las comunidades. Miren, como parte de ese proceso que está avanzando en el país, yo no sé si ustedes son conscientes, lo han oído mencionar, avanzan lo que se llaman las constituyentes locales. Es bueno saber qué es eso, porque están caminando. Son procesos constituyentes a nivel local. Están caminando y ahora, después del impulso que de una u otra forma el gobierno nacional ha dado con el decreto de mayo de este año sobre el reconocimiento de la mesa de interlocución con la cumbre agraria, pues van a tomar mucha más fuerza. Hay que estar en eso, hay que estar pendientes de eso. Y me parece que estar atento a eso, estar atentos a eso como sistema ambiental, de alguna manera puede ayudar a reparar los daños pavorosos que hemos causado. Miren, hace unos días un instituto brasileño, no recuerdo el nombre, sacó un mapa mundi, sobre los países que tienen las mayores afectaciones en sus ecosistemas, ya fuera por daños, por exploraciones mineras, por vertimientos, etc. Colombia, como siempre en estos concursos, ocupa un lugar destacado. Hay que mirar eso. Hay que mirar eso porque tenemos que atender a un país que ha sido victimizado por esa gestión desafortunada de nuestro patrimonio. Una gestión a la cual desafortunadamente el Estado no ha hecho cosa distinta que agachar la cerviz. Llenos de desastres ambientales. Miren lo que pasó en el Casanare hace unos meses. La Baja Guajira, la Bahía de Santa Marta, el Bajo Cauca. Miren, es que es el mapa del país. Y allá han ocurrido desastres frente a los cuales nuestras autoridades ambientales simplemente han chuleado. Y los intereses de las transnacionales siguen avanzando sin que nadie, salvo comunidades indefensas, se enfrenten a protestar. Miren lo que ocurrió, por ejemplo, en el municipio de Piedras y su pronunciamiento frente a la minería. Total desconocimiento. El país y las autoridades ambientales pasaron por encima de eso. Pero eso no queda impune, eso va sumando. Por eso me parece a mí que hay que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, hay una deuda pendiente. Y antes de que esto se profundice, busquemos esas salidas conversadas, negociadas, y hagámoslo de cara a las comunidades. Es decir, esta institucionalidad no puede seguir de espaldas al país. Esta institucionalidad hay que construirla con el país, con sus comunidades, con sus necesidades. Ya lo decía Pablo, lo decía también Manuel, es atendiendo a esas necesidades de las comunidades que nosotros podemos iniciar el pago de esa deuda. Bueno, hay unas observaciones en el documento. Yo prefiero dejar ahí las cosas. Espero haberles llamado la atención sobre la importancia del documento de Pablo. Me alegró haberlo leído. Le agradecía a Manuel que me pasara la tarea de leerlo, de comentarlo, con estas observaciones un poco desilvanadas, pero nacidas muy del corazón, nacidas muy de la experiencia de lo que vivimos en esa construcción en Clipper y en DC3 del paso de la corporación al Sinchi, un paso en el que fuimos acompañados por quienes están por acá. Y
Por último, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Hace muy pocos días leí un trabajo de otra persona que fue muy importante en esta construcción, que fue Cecilia López, ministra también del Medio Ambiente. Cecilia hizo un trabajo sobre el gasto público en el sector agropecuario de los años 70 al 2010. Digamos, hay una coincidencia impresionante en la periodicidad y hay una coincidencia impresionante en destacar qué pasó. ¿Cómo construimos ese escenario al que hacía referencia Pablo del mundo agropecuario, el desastre de nuestro mundo agropecuario? Y yo creo que estos dos documentos deben dialogar. Pongámonos a dialogar entre todos. Esa sería mi conclusión del excelente trabajo de Pablo. Muchas gracias.